Hola a todos, bienvenidos al séptimo programa de Cultura Política en el Tocador, un espacio para la universidad y la ciudadanía. Hoy tocaré la época de la Guerra Sucia en Colombia, una época marcada por el conflicto armado interno. Comienza a desarrollarse desde fines de la década del 60 hasta aproximadamente el 90, momento en el que se crea nuestra actual Constitución de 1991. Esta época se caracteriza por una proliferación de grupos al margen de la ley, tanto guerrillas como paramilitares, narcotráfico y de igual manera por la intervención del Estado para superar este conflicto. Dentro de los grupos al margen de la ley, guerrillas que participaron en esta época, cabe resaltar el ELN, el EPL, el grupo Quintín Lame y el M-19. Hechos que marcaron esta época en nuestro país por parte de estas guerrillas que les acabo de mencionar son la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, masacres perpetradas por las FARC como la masacre de Bojayá, la masacre de La Chinita, la masacre de Río Manso. De igual manera, diversos secuestros, extorsiones por parte del ELN, del EPL. Asimismo, esta época de la Guerra Sucia estuvo marcada por el narcotráfico, por este negocio que llega a Colombia aproximadamente finalizando la década del 60, comenzando el 70, bajo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, personajes como Pablo Emilio Escobar Gaviria, que contribuyeron a que se agudizara esta violencia y este conflicto en la época de la Guerra Sucia. Recordemos, por ejemplo, los distintos asesinatos selectivos a Rodrigo Lara Bonilla, a Guillermo Cano, a Luis Carlos Galán y el atentado al edificio del DAS. Es una época que, como lo estamos aquí relatando y lo estamos viendo, fue una época en la que se agudizó la violencia, una época que contribuyó a una mayor fragmentación de la población colombiana, contribuyó a que se generara mucha más incertidumbre, desconfianza y temor en la ciudadanía. No había tranquilidad, la ciudadanía no se sentía protegida por parte del Estado debido a esta proliferación de grupos armados, debido a la expansión del narcotráfico. Y por si fuera poco, a el proyecto paramilitar que comenzó a expandirse en el resto del país. Estamos hablando hacia la década del 70 sobre todo de la creación, de la configuración de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y por supuesto de un decreto, el decreto 356 de 1994, que autorizaba la configuración de cooperativas de vigilancia y de seguridad privada. Esto es muy importante en la historia del conflicto armado de nuestro país porque de esa manera fue que se legitimó y se legalizó el uso de la violencia por parte de particulares que quisieran, que desearan contribuir al proyecto de seguridad democrática emprendido por el paramilitarismo. Esto, sin duda alguna, causó muchísimos problemas dentro de nuestra ciudadanía porque personas particulares que no estuvieran formadas, que no estuvieran preparadas para participar en un proyecto como este, podían hacerlo con base en este decreto que les acabo de mencionar. De ahí entonces que la violencia, que el conflicto armado se elevaran aún más en esta guerra sucia. Recordemos masacres por parte de las AUC del proyecto paramilitar Seguridad Democrática, como la masacre de La Rochela, la masacre de Laro, la masacre de Ituango, la masacre de los 19 comerciantes y por supuesto lo que yo ya les había recordado hace algunos programas, como la estrategia militar de los falsos positivos y de los toques de queda. Esto produjo muchísimas víctimas en el país, pero al mismo tiempo desató en nuestra población colombiana un movimiento de resistencia, un movimiento de oposición por parte de algunos ciudadanos que se querían manifestar en contra de este conflicto interno, en contra de esta guerra sucia que se estaba desatando en el país. Fue entonces cuando varios estudiantes, maestros, ciudadanos en general decidieron configurar diversas manifestaciones, diversos movimientos sociales y de igual manera algunos decidieron conformar hacia la década del 80 este partido de la Unión Patriótica que surgió gracias a
una especie de acuerdo que hubo y de desmovilización por parte del grupo guerrillero de las FARC en el gobierno de Belisario Betancur. Entonces la ciudadanía reactivó la lucha, reactivó la oposición y empezó a manifestarse en Colombia en contra de todas estas masacres, en contra de secuestros, en contra de los atentados por parte de Pablo Escobar, en contra de los abusos por parte de grupos guerrilleros, por parte de estos grupos al margen de la ley que estaban disputándose, entre otras cosas, el poder político, pero también el poder económico en el país. ¿Cómo respondió el Estado colombiano frente a esta situación aguda de conflicto? El Estado, desafortunadamente, lo que hizo fue establecer un estado de excepción que se configura, que se puede tomar la decisión cuando hay una crisis, cuando hay una conmoción interna dentro de un país, y se pueden entonces tomar decisiones excepcionales para superar estas problemáticas que desestabilizan y desequilibran a la sociedad. De esa manera respondió nuestro Estado colombiano. El problema fue que al declararse este estado de excepción en Colombia se cometieron diversos abusos de autoridad, como por ejemplo algunas detenciones arbitrarias y por supuesto esta estrategia militar que se denominó como el baile rojo, que intentó acabar y que en efecto lo hizo con la mayoría de integrantes del grupo, o más bien del partido político de la Unión Patriótica, configurado por excombatientes de las FARC, pero también por líderes sociales, por líderes campesinos que se oponían a lo que estaba sucediendo en el país. Este estado de excepción lo que generó entonces fue el encrudecimiento de la violencia, porque no se buscó ante tanto conflicto y ante tanta sangre derramada en el país un momento en el que se pudiera llegar a un acuerdo, en el que los representantes de todos estos grupos se sentaran, hablaran, manifestaran cuáles eran sus inconformidades frente a esta sociedad y los proyectos de país, sino que lo que buscó el Estado fue reprimir con violencia a este tipo de situaciones. Vale la pena que recordemos entonces hechos que han venido sucediendo en los últimos días, en los que vemos que, por supuesto, el Estado ante problemáticas sociales, ante manifestaciones, ante inconformidades por parte de la ciudadanía, responde de una manera violenta, pero al mismo tiempo puede llegar a responder de una manera indiferente. Esto sucedió en la época de la Guerra Sucia, pero sigue sucediendo en la actualidad. Recordemos que nosotros no podemos cambiar lo que no conocemos, y estos tips que he venido tocando en este programa tal vez nos sirvan a nosotros como ciudadanía para entender que lo que sucede en el presente tiene la clave en el pasado, que el abuso de la autoridad, que el abuso policial, que los distintos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, que las disputas por el poder político y económico y por territorios geoestratégicos siguen latentes. Y precisamente siguen latentes porque los principales problemas sobre los cuales se desatan este tipo de organizaciones, este tipo de estrategias de guerra, estrategias militares, no se han resuelto, como la pobreza, como la ignorancia, como la desigualdad. Tenemos problemas profundos que aún no se han solucionado, que aún no se han confrontado. Dentro de 8 días estaré entonces avanzando un poco más sobre este tema. Los invito a que se suscriban a Cultura Política en el Tocador, a que me dejen sus comentarios, a que me dejen sus preguntas y que podamos construir un espacio de debate y de reflexión. En el próximo programa profundizaré un poco más sobre este tipo de estrategias utilizadas en la Guerra Sucia y sobre la solución que se le dio a esta época. Fue una solución al principio torpe por el estado de excepción que se declaró y por el abuso de la fuerza por parte de la policía, por parte del ejército y demás, pero al mismo tiempo se dio una solución democrática que como resultado se obtuvo la nueva Constitución de 1991. Así que los espero en el próximo programa y espero que se suscriban.